Bueno, entonces estamos guardando la sesión a partir de este momento. Decía que vamos a ocuparnos el día de hoy del método de distribución de momentos para pórticos. Los pórticos pueden traer desplazamiento lateral o no traer desplazamiento lateral. En el caso en el que sí existe desplazamiento lateral, recuerden en el método pendiente de flexión, el problema era que faltaba una ecuación y había que acudir a algún otro procedimiento fuera del método como tal para encontrar las ecuaciones que faltaban. En este caso, en el método de Cross, la situación es similar. Cuando hay ladeo o desplazamiento lateral, se necesita seguir un procedimiento adicional que va a terminar siendo el utilizar dos tablas de Cross a falta de una. ¿De acuerdo? Pero vamos a empezar por el caso más sencillo, aquel en el que no hay desplazamiento lateral. En la terminología en inglés a esto se llama, ya hemos visto, pórticos no sideway, es decir, no desplazamiento lateral. Ya hice énfasis en clases pasadas que los programas que utilizamos vienen en inglés, varios de ellos, por ejemplo SAP, y esta palabra técnica en inglés, sideway, es sinónimo de desplazamiento lateral en pórticos. Entonces no está de más familiarizarse con ella. Veamos el ejercicio como tal. Vean ustedes que bueno, vean ustedes que el pórtico trae restricción en el sentido lateral. A pesar de que tenemos una carga de 60 kilonewtons, esta no va a ocasionar ningún desplazamiento lateral. Tenemos una carga distribuida, el resto de los datos están en la figura. Entonces el enunciado pide determinar momentos internos en los nodos del pórtico. Vamos a considerar que el apoyo E, el de la derecha, es articulado, pues es un apoyo fijo. El apoyo D también es un apoyo fijo, mientras que el apoyo A lo vamos a tomar como empotrado. Eso es lo que dice el texto. Y además considerar EI constante. ¿De acuerdo? Todo EI constante. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí tenemos la tabla de Cross directamente, pero seguro que antes de la tabla vienen los cálculos previos. Habrá que calcular las rigideces de cada una de las barras. Fíjense de la barra AB con la fórmula 4EI sobre L, la BC 4EI sobre L también. A ver, revisemos AB y BC dónde están. AB es la columna de 5 metros y BC es la viga de 6 metros. Ambas se calculan con la ecuación 4EI sobre L como se está viendo en la pantalla. En tanto que para CD y para CE se utiliza 3EI sobre L. Y eso se explica porque la barra CE termina en un apoyo articulado y la barra CD también tiene en su extremo un apoyo fijo. Entonces vamos a utilizar el método en su versión modificada para cuando los extremos son articulados. Entonces 3EI sobre L, no olvidarse por favor de este cambio en la rigidez. En cuanto a los factores de distribución, lo mismo que hemos visto antes. ¿De cuántos extremos tenemos que preocuparnos en este problema? Miren que son 2, 3, 4 barras. 4 barras, 2 extremos por cada barra, serían 8 extremos. Pero el extremo D y el extremo E, ¿no? donde termina el pórtico, tiene un apoyo fijo y va a ser excluido del cálculo. Por lo tanto, en lugar de 8 solamente voy a tener que calcular para 6 extremos. De hecho, aquí está, fíjense, aparece en la tabla de Cross los joints, es decir, los nodos A, B, C, D hasta E. Aparecen los elementos, en este caso los 8, incluso los que no se van a considerar. Pero vean que se los pone solo por formalidad, porque el extremo DC y el extremo EC en realidad no van a recibir nada, como se puede ver en la tabla. Si no hacen nada en la tabla, entonces podríamos obviarlos. No es necesario siquiera incluirlos en la tabla.
Reitero, es el extremo DC y el extremo S. ¿Verdad? Estos factores de distribución vienen calculados de la manera habitual. Vamos a seguir con el detalle aquí abajo. Entonces teníamos factor de distribución para AB 0. AB es el empotramiento. 0. En el caso del nodo B tenemos dos elementos, la columna y la viga. Tienen el mismo EI, pero tienen distinta longitud. La columna es entre 5 y la viga entre 6, me refiero a sus rigideces, aquí está, entre 5 y aquí entre 6. Eso hace que los factores de distribución sean distintos. ¿Cuál es más rígido? Pues la columna. Por eso es que el BA, cuando entramos a la fórmula habitual, tiene un coeficiente más alto de distribución y el BC es más chico. ¿De acuerdo? Ahí están los dos. Y se procede de igual manera para el C, con CB y CD. C está acá. Fíjense que el nodo C, como se trata de un pórtico, recibe tres elementos: la viga de la izquierda, la viga de la derecha y la columna. Ahí está el CD, CB y CE. La forma de calcular, bueno, quiero marcar estos tres simplemente, no me deja, pero estos tres de la manera habitual, aquí están. Por ejemplo, CB, la rigidez de la barra CB entra a la rigidez total, es decir, la suma de las tres rigideces. Luego cambio a la rigidez de CD y luego cambio a la rigidez de CE, o como aquí indica el libro, uno menos los otros dos factores. Para 3 decimales de precisión, ahí están los resultados. Finalmente, en DC y en S. DC y S son los extremos, el apoyo fijo en D y el apoyo fijo en E. Esto es mera formalidad, ponerle el 1, porque la verdad es que no voy a usar para nada. La idea en esta distribución es que nada, ningún momento, caiga a la columna DC ni a la S. Y como no va a caer nada a estas, da igual que las coloque o no en la tabla. Si no las colocaba, el resultado seguía siendo el mismo. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con la distribución. Para eso requerimos los momentos de partida, que en este ejercicio son estos dos de 135. BC y CB. ¿Dónde están estos? Pues en la viga. BC a la izquierda y CB a la derecha, WL cuadrado sobre 12, tratándose de una carga uniforme. Aquí está el WL cuadrado sobre 12, dando 135 negativo a la izquierda y lo mismo pero positivo a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces con esto pasamos a la tabla de Cross. Y ahora, como había ya anticipado en las clases anteriores, les voy a pedir ir utilizando la planilla. Fíjense que cuando uno mira la tabla, pues ni siquiera se logra notar la diferencia de si es un pórtico o es una viga. Luce exactamente igual. No hay básicamente diferencia. Acá estamos viendo en el ejemplo del libro que el momento de partida es 135 y el último momento lo ha dejado en 0,1. 0,1 dividido entre 135 es un número muy pequeño. Estamos hablando del orden de la milésima. Así es que el error es sumamente pequeño por no continuar haciendo las iteraciones. ¿De acuerdo? Entonces ahora todos sacamos las tablas, por favor, y vamos a verificar estos resultados que tenemos acá. ¿De acuerdo? Vamos trabajando, por favor. En este caso, repito, un ejercicio que ya tiene la solución. Lo único que hay que hacer es adaptar la tabla que ustedes tienen a la mano y hacer este cálculo. Si alguien no tiene todavía su planilla, pues puede hacerlo a mano, ¿no? Pero en todo caso la idea de esta clase era ya testear sus respectivas planillas. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo entiende lo que estamos haciendo? Ok. A ver, vamos adelante, por favor. Me van avisando en la medida en la que van sacando los resultados. Yo voy a detener la grabación momentáneamente porque no tiene mucho sentido que esta continúe mientras ustedes están trabajando en la conexión en vivo. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces tenemos la tabla
partiendo del FEM, la distribución la hacemos de la manera habitual, con una única aclaración. La DC y la EC, que corresponde a los apoyos articulados en el extremo del pórtico, no tienen que recibir momento de ninguna clase. Esa es la idea. No tienen que recibir momento de ninguna clase. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Yo veo la columna CD, el extremo que se encuentra en la parte superior le vamos a llamar CD y el de abajo DC, ¿verdad? CD, el que está acá arriba, es este en la tabla. Bueno, no logra marcármela sobre el PDF, pero es este, el CD, ¿correcto? Todo momento que cae en la columna CD en condiciones normales tendría que transmitirse a la mitad al extremo opuesto, al DC. Pero como ustedes notarán, no se transmite nada. O sea, por ejemplo, este 40.2 negativo que tenemos en la columna CD, si no estuviésemos con el método alternativo, pues no tendría que, o sí tendría más bien que transmitirse hacia el extremo DC y llegaría a la mitad, o sea, menos 20.1. Pero como notarán, eso no se puede hacer. El otro momento que lo tengo que dejar sin transmitir es el de la viga CE. El extremo CE, cualquier momento que caiga a ese extremo, por ejemplo este menos 50.2, debería de transmitirlo al extremo de la barra, o sea, al EC. De la columna CE a la columna EC debería de llegar la mitad. O sea, yo tendría que trazar una flecha desde la columna CE hasta la columna EC y trasladar la mitad del momento, pero como pueden ver en la tabla no se hace eso. En el resto sí. Por ejemplo, en BA tengo un momento de 73.6. BA es la columna. ¿Hacia dónde se transmite? Pues hacia el AB. Aquí está, hacia el AB. Sí se transmite. Entonces, tener el cuidado de no estar llevando momentos hacia el extremo DC de ninguna clase, que no se admite en este procedimiento. Bueno, dicho esto, las operaciones de distribución y luego de traslado de momentos, el 1/2, se hace de manera secuencial. Fíjense que en la primera línea se ha colocado 135 unidades de momento y tras la primera distribución nos quedamos con un momento, el más grande de todos, de 36.8. O sea, en solo una iteración hemos pasado de 135, el momento más grande, a 36.8, el más grande. En la siguiente iteración pasamos a 6.1. Miren cómo se ha reducido de 135, ahora solo tengo 6.1. ¿De acuerdo? En la siguiente llegamos a 1.4 y en la siguiente llegamos a 0.2. Con el último equilibrio, el momento más pequeño que se ha colocado es de 0.1. Eso quiere decir que tengo un momento remanente de 0.1 habiendo partido de 135. Si yo divido 0.1 entre 135 me da un orden de la milésima. Eso significa que el error que estoy cometiendo porcentual es de una milésima. Es un error por demás admisible en un cálculo como estos. No olvidemos que en la ingeniería estructural calculamos estos momentos para convertirlos en una sección de acero, por ejemplo, para determinar el tamaño de las vigas, o si se trata de hormigón armado, para determinar la cantidad de refuerzo de acero. Y hay muy poca diferencia si el momento es, por ejemplo, 89.1 o es 89.11 o es 89.09, y eso que ahí estoy dando errores a la centésima, mientras que aquí estoy hablando de imprecisión a la milésima. Entonces, por demás, ¿de acuerdo? Ahí nos podemos detener. Lo ideal sería que podamos compartir acá en la pantalla, en la clase, los trabajos, pero bueno, esta modalidad no ha funcionado muy bien en ese sentido y perdemos un poco de esa riqueza de los cursos, de poder compartir el trabajo, de poder trabajar en la clase.
Importante. Sí, dime, José. Disculpe, era comprobar los cálculos nomás en una planilla, ¿verdad? Eso, nada más que eso. Sí, sí, sí. Porque le puedo presentar, Inge, le quería decir hace rato, disculpe. Ah, perfecto, adelante. Eh, ¿Le puedo presentarme, Inge? Sí, sí, adelante, por favor, José. Eh, ¿Puede verse la pantalla? Y ya Puede- estamos bien. Eso es, ahí está. Sí, Inge, básicamente yo solo hice los cálculos que estaban en la tabla que nos mostró para corroborar que sí salían, ¿verdad? Y bueno, me di cuenta que varían por décimas, ¿no? Porque eso debe ser por el redondeo, ¿verdad? Sí, sin duda. Tú estás trabajando ahí con... En la hoja se ve 3 decimales, ¿no? Pero Sí, quizás atrás tienes una precisión más grande. sí, sí. Lo he Sí. reducido los decimales. Puedo reducirlo Ajá. igual un poquito más. Ahí está, fíjate cómo altera eso, ¿no? Pero en esas condiciones, digamos que la diferencia va a la centésima y es muy chica, ¿no? Según el libro, el momento en A es 44,5 y acá tú estás sacando 44,47. Realmente no hay diferencia, es lo mismo. Es lo mismo. En la práctica esto es lo mismo, ¿no? Eso es lo que queríamos ver. Perfecto, José Manuel. Esta planilla tú la puedes adaptar para el caso en el que no hay extremos fijo o móvil, ¿correcto? O sea, si cambias el DF, te permite hacer el traslado hacia las columnas D y E. No, Inge, no lo programé así tan bien, solo utilicé las operaciones algebraicas. Perfecto, está muy bien, está muy bien. De hecho, en Excel generalmente funciona así, ¿no? Sí, O sea, el tiempo que uno tarda en hacer esa adaptación, digamos, no se compensa con el que uno tardaría abriendo el SAP y armando un modelo para esto. Esto es mucho más ágil, mucho más ágil. ¿Sí? Perfecto, José Manuel, eso es lo que quería ver. Muchas gracias. Miguel, una consultita. Sí, En el examen podemos hacer todos los cálculos a mano, ¿verdad? Hasta llegar a esta tabla y esta tabla directamente la podemos copiar o adjuntar en el PDF. oh ya, sí, esa es una buena pregunta. Sí, tú puedes hacer todo a mano si gustas, incluso la tabla, o todo programado, incluso desde la primera parte, o como estás planteando, ¿no? La primera parte a mano y la tabla así. Todas esas combinaciones valen. Lo que importa es que en el examen aparezca en el PDF eh, la verificación de todo. O sea, el cálculo a mano tiene que aparecer en el PDF y lo que has hecho en la planilla tiene que estar también completa en el PDF. Ya, ya. Solo ese nivel. Muchas gracias, Ya, Inge. eso es perfecto. Le dejo de presentar, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias, está muy bien. A usted, Inge. Gracias. Eso es. Bueno, entonces esa era la idea. Yo regreso a mostrar, vamos a ver, ahí está. Bueno, entonces, como ven, con pequeñas diferencias en cuanto a decimales, pero nada significativas en la práctica, se tiene nuestra tabla de Cross. Esta, como de costumbre, nos da los momentos en los extremos de las barras únicamente. O sea, el trabajo aún no ha terminado, pero ya tenemos todo como para sortear la dificultad de la hiperestaticidad de la estructura. O sea, a partir de este momento podemos hacer un despiece, un diagrama de cuerpo libre, barra por barra. En este caso tenemos 2 columnas y 2 vigas, y una por una podemos ir analizando, como ya hemos visto varias veces en los ejemplos pasados. No olvidemos eso, por favor, en los ejercicios. Volviendo a la pregunta que hacía su compañero hace un momento, esa parte, el cálculo del diagrama de momentos, tiene que estar en la hoja de examen, en el PDF, ¿de acuerdo? Ahora, acá un detalle importante, miren cómo muestra el libro esto. Muestra los momentos, o sea, el resultado del cross, y directamente muestra el diagrama de momentos. Esto no es posible hacer en un cálculo a mano, ¿me entienden? Acá lo que no está mostrando el texto es el cálculo para llegar a este diagrama. Por favor, en el examen ustedes tienen que colocar el cálculo para llegar a este diagrama. ¿Qué es ese cálculo? Reitero, el diagrama de cuerpo libre barra por barra. Esa es la justificación del diagrama. Por favor, no me hagan aparecer
directamente el diagrama. ¿De acuerdo? Vamos a tener un examen de SAP en el cual lo único que hay que hacer es manejar el programa. Pero el examen de Cross no es un examen de SAP. ¿Me dejo entender? Entonces no puede aparecer directamente el resultado, el diagrama de momentos. No, tiene que estar calculado paso a paso, barra por barra. Por ejemplo, aquí la justificación de este momento de 101 kilonewtons metro. Esto no es algo que a golpe de vista uno pueda sacar, ¿se dan cuenta? Este momento positivo de 101 kilonewtons metro se ha obtenido del diagrama de cuerpo libre de la viga. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, está faltando la ubicación de ese momento. Fíjense que el momento negativo a la izquierda ha dado 89,1 y a la derecha ha dado 115, los dos negativos. Eso significa que esta parábola no es simétrica y por lo tanto el momento positivo no está justo a la mitad. Entonces están faltando algunos detalles, pero sirve para poder analizar el comportamiento de la estructura. Vean que en las columnas se generan estos diagramas lineales. Vean que la estructura estaba cargada, el pórtico estaba solicitado lateralmente. No tiene ladeo, pero sí tiene una carga lateral. Y eso se aprecia en el diagrama de las columnas. Vean cómo queda la columna con este diagrama lineal y eso es debido a la carga lateral. Asimismo, el empotramiento en el lado izquierdo es evidente. Tenemos un momento aquí de 44,5, que por cierto el 44,5 ya lo teníamos en la tabla de Cross, aquí abajo. Bueno, ¿dónde está? Acá, ¿no? Entonces estos momentos en los extremos, en los apoyos del pórtico, ya directamente aparecen en el diagrama, pero los otros todavía hay que terminar de calcularlos, todos los interiores. En el otro apoyo, en el lado derecho, el apoyo era móvil, o más bien fijo, y por lo tanto el momento valía 0 y la figura es así como se está viendo, el lineal. ¿De acuerdo? Del lado derecho, donde está restringido, al no haber cargas en la viga CE, el diagrama es simplemente el que se está mostrando. Termina en 0 y parte de un momento que no es 0. Además, otro detalle interesante, fíjense que tiene que haber una suma de momentos igualado a 0 en los nodos. Como estamos hablando de pórticos, es frecuente que en un pórtico tengamos más de una viga y más de una columna llegando a un nodo. Por ejemplo, este nodo, donde estoy pasando el puntero, que en el ejercicio se llamó nodo C, trae 2 vigas y una columna. La suma de momentos de las 3 barras que llegan al nodo C tiene que dar 0. Y eso se puede verificar en el diagrama de momentos. Tenemos sobre la viga 115, este es un momento negativo en la viga, 115. 64, un momento en la columna, y no cierra, esto no da sumado 0, pero el que está faltando es el 51,2 que tenemos en el otro lado, en la otra viga. ¿De acuerdo? En realidad, me parece que lo dije al revés. El 51,2 corresponde a la columna y el 64,1 a la viga. Pero lo importante es de que al sumar 64,1 más 51,2, eso tiene que ser equivalente al 115. Vean que al hacer la suma, así como está, no cierra, no cierra exactamente, hay un error a la décima, pero no importa, se puede aceptar eso, se puede aceptar esta pequeña imprecisión, ¿no? Si colocamos más decimales, esto va a cerrar perfectamente, sin lugar a dudas, la suma va a dar 0. Ahora, habíamos dicho de inicio que el método de Cross sigue un camino similar al de pendiente de flexión. O sea, en realidad no es que sigue un camino similar, persigue el mismo resultado, los momentos en los extremos de las barras, con la diferencia de que el método pendiente de flexión, al plantear las ecuaciones exactas y resolverlas de forma exacta, obtiene el resultado exacto, mientras que Cross no. Cross trae siempre un pequeño error, pero repito, ese error es controlable, yo lo puedo manejar durante el cálculo y además me puedo detener ya a partir del momento en el que el error deja de ser importante.
¿De acuerdo? Bueno, no hay más que decir en cuanto a los pórticos. La verdad es de que mientras sea sin ladeo, el pórtico se resuelve de un modo muy, pero muy sencillo. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o alguna apreciación. Y entonces, Cross está restringido a asentamientos y a ladeo, disculpe, no, se complicaría el cálculo, no se podría hacer. Sí, o sea, en el caso de los asentamientos, no. Se tendría que hacerle una adaptación a este cálculo que de hecho no la estamos haciendo. O sea, no asentamientos con este método. Pero lo que sí podemos analizar son los ladeos, ¿no? Los desplazamientos laterales, que es justo lo que vamos a ver ahora mismo. Porque acá he empezado por el pórtico sin ladeo, igual que en el método dependiente. Primero el pórtico sin ladeo, que es más fácil, y ahora paso a mostrar el pórtico con ladeo, que es el que tenemos a continuación. ¿Ya? Entonces lo único que estaríamos excluyendo sería el caso de los asentamientos, nada más. ¿Ya? Bueno, entonces aprovechemos que tenemos el libro abierto, vamos a ir a los pórticos que aquí se llaman tipo sideway, es decir, los que tienen desplazamiento lateral o ladeo. ¿Cómo se aplica esto? Voy a ir directamente a unas figuras que presenta el libro para explicar la idea. Una vez más, acudimos a la superposición. Quizás en todos los temas en lo que va del curso hemos utilizado en algún momento superposición. Y nuevamente acá lo vamos a hacer. Recuerden, sin embargo, que la superposición solo es válida entre tanto el análisis sea lineal. Todo el análisis estructural que ustedes han estudiado, desde isostáticas y ahora en hiperestáticas, ha sido lineal, o sea, es pura estática lineal lo que estamos estudiando. La estática no lineal prácticamente no se ve al nivel del pregrado y está bien porque es algo que no se aplica habitualmente, ¿no? Pero si alguna vez se tienen desplazamientos muy grandes, esa pasaría a ser una estructura especial y habría que tratarla de forma no lineal. Y todas las veces que utilizamos superposición, pues todos esos cálculos no se los podría utilizar más. La superposición ya no sería válida. Esos cálculos especiales en los que se trabaja con desplazamientos grandes, en la carrera se estudia una materia electiva en estructuras que justamente se llama así, estructuras especiales. Y lo que la hace especial a la estructura, entre otras cosas, es que los desplazamientos son muy grandes y obliga a hacer un análisis no lineal o algo para compensar esa no linealidad. Pero bueno, volviendo a lo que estamos aquí mostrando, se puede utilizar la superposición. Vean el pórtico que aparece en el gráfico A. Es un pórtico no restringido lateralmente, sujeto a una carga de gravedad que es P, que no está ubicada simétricamente. Si la carga P estuviese situada justo al centro de la viga, entonces no habría ladeo, pero como está situada fuera del centro de forma simétrica, a pesar de no ser una carga lateral, genera ladeo, genera desplazamiento lateral. Esto es algo muy importante. El concepto quiero que lo guarden en la memoria. No necesariamente un pórtico tiene que estar sujeto a cargas laterales para desplazarse lateralmente. Basta que la carga de gravedad no sea simétrica para que exista un desplazamiento lateral, como acá. Obviamente, si hay una carga lateral, con mayor razón va a haber un desplazamiento lateral también. Ahora, la línea punteada muestra cómo se va a deformar el pórtico, como siempre, respetando que si es empotramiento, la deformada vale 0, la deflexión angular vale 0, y que en las uniones viga-columna, salvo que se diga otra cosa, las consideramos rígidas y por lo mismo debe mantenerse los 90 grados entre viga y columna, por mucho que esté deformada la estructura. Bueno, ahí está nuestra viga deformada, nuestro pórtico. El problema acá es el desplazamiento delta.
Delta es un desplazamiento que no se conoce. Llega a ser un desplazamiento relativo entre el extremo superior de la columna y el extremo inferior de la columna. O sea, entre A y B ha habido un desplazamiento relativo. ¿Sí? Eso no ocurre en la viga. Fíjense que en la viga entre B y C no hay ningún desplazamiento relativo. Es decir, tras que se deforma la viga, o digo el pórtico, en la viga tenemos el extremo B y el extremo C a la misma altura, no ha habido ningún desplazamiento relativo. Pero en las dos columnas sí existe. Entre A y B hay un desplazamiento, delta, y entre D y C hay un desplazamiento que es el mismo delta. No puede ser otro porque si no eso implicaría que la viga cambie de longitud y no puede cambiar de longitud. Estamos diciendo que los desplazamientos son pequeños. Bueno, ¿qué hacemos con el delta? La técnica cuando se va a utilizar cross consiste en restringir el desplazamiento. O sea, fíjense, volvemos a dibujar el pórtico con la carga, en este caso es la carga P, pero ponemos una restricción que, como aquí indica el libro, es una restricción artificial. O sea, esta restricción en la realidad no existe. Puede ser como acá un apoyo fijo, ¿no? Y claro, como el pórtico en la realidad trata de desplazarse a la derecha, este apoyo fijo genera una reacción que podríamos llamarle R mayúscula y claramente en este caso apunta a la izquierda. ¿Cómo podríamos completar la superposición para reproducir el pórtico real? Sumamos el mismo pórtico en cuanto a geometría, pero ahora colocamos la fuerza R hacia la derecha. Fíjense que el pórtico ahora aparece libre de toda carga, ¿no? Ya no se vuelve a colocar ninguna carga y se nota que la suma reproduce la condición original. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos un pórtico en el cual no hay desplazamiento lateral, más un pórtico en el que sí hay desplazamiento lateral. Entonces, yo sé que a golpe de vista se nota que la superposición está bien, pero también se nota que hay algo medio extraño en esto porque ¿acaso no se suponía que porque el pórtico era desplazable estaba yo tratando de hacer algún artificio, algún truco para poder resolver? Y ahora que planteo la superposición en el pórtico de la derecha, dice, tengo el mismo problema que tenía de inicio. O sea, otra vez tengo un pórtico con un desplazamiento lateral. O sea, da la sensación de que no he mejorado prácticamente en nada. La situación sigue siendo la misma. Pero la verdad es que sí hay una mejora significativa. Puede que en el pórtico haya una sola carga como esta P o pueden actuar muchas otras cargas, pero lo que va a pasar en el pórtico de la derecha va a ser que todas esas cargas van a desaparecer y solo vamos a tener una, que sería esta R, y actuando siempre en el nodo en el que se puso esta restricción artificial. ¿De acuerdo? Aún así hay que ver cómo es que se va a salvar esta situación, pero al menos en principio la idea sería aplicar cross para el pórtico de la izquierda, volver a aplicar cross para el de la derecha y sumar los resultados. O sea, yo voy a tener dos tablas de cross y los voy a sumar. Acá tenemos esto, bueno, esta figura aprovecho para mostrar. Miren cómo definitivamente con esto nos acercamos a la situación más real que uno podría imaginarse. Este es un pórtico de lo más habitual, columnas, vigas, losas, no hay restricción lateral, por lo tanto este pórtico puede desplazarse lateralmente, incluso con solo cargas de gravedad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se soluciona el problema? Acá el texto, antes de mostrar un ejemplo, muestra cómo se podría analizar justamente un caso como este, un pórtico de más de un nivel, y la verdad es que la idea es la misma. Fíjense aquí el pórtico, por ejemplo, con dos cargas laterales P1 y P2, sus cargas de gravedad P3 y P4 y el desplazamiento lateral. Delta 1 al nivel del primer piso y delta 2 al nivel del segundo piso. ¿Cómo hacemos la superposición? Bueno, aquí hay que trabajar por partes. ¿Cómo sería esto? Primero que nada, en el pórtico B
Copio todo igual, es decir, con todas las cargas, pero restringiendo todos los desplazamientos laterales. O sea, he colocado un apoyo y otro apoyo fijo acá, y por lo tanto las reacciones R1 y R2. Si tuviésemos 3, 4, 5, 10 pisos, no importa el límite, haríamos exactamente lo mismo. Pero ahora hay que empezar a restituir la situación para llegar al pórtico real. Vean cómo se hace esto. En el pórtico C colocamos solamente la fuerza R1'. Esta es una fuerza lateral a la derecha que me va a permitir reponer la R1 que tenía hacia la izquierda. Pero miren, como tengo dos apoyos, al apoyo de arriba lo mantengo. O sea, el nodo de arriba sigue restringido y dejo que la estructura se deforme en una pequeña magnitud que es delta prima. Y R', no estoy diciendo que R' es igual a R1. ¿Por qué? Porque en realidad tengo que seguir sumando, voy a la estructura D y ahora dejo restringido el primer piso y libero el segundo. Entonces me aparece una reacción R2 segunda y R1 segunda. Fíjese que ahora sí, al sumar, todo tiene que regresar al pórtico original. Por ejemplo, acá sobre el primer piso tengo P1, que era la carga real, R1 que apunta a la izquierda, R1' que apunta a la derecha y R1 segunda que apunta a la izquierda. La suma de las R1 más R1' más R1 segunda, esas tres, ¿cuánto deberían de dar realmente sumadas? No sé si me entienden la idea. Cuando sumemos sobre el primer piso, P1 más R1 más R1' más R1 segunda, lo que tiene que pasar es que todas las R1 se tienen que cancelar entre sí y solamente quedar P1, que es lo que tiene que pasar. El pórtico solo tenía la fuerza P1. Lo propio en el piso de arriba. Sumo P2 más R2 más R2' más R2 segunda, y las R2 tienen que cancelarse entre sí y solo quedar P2 para reproducir el pórtico original. Es la misma idea, solo que como aquí hemos tenido que liberar un piso y dejar al otro restringido, aparecen deformaciones adicionales. No solamente son delta 1 y delta 2, sino también delta prima, esta deformación en el pórtico C, y delta segunda, esta deformación en el pórtico D. Sumando todo tiene que reproducir el caso original. No sé dónde está aquí. Miren mi ecuación. R2 igual a R2' multiplicado por un factor más R2 segunda por otro factor. Esa es la forma en la cual vamos a trabajar. El porqué de estos factores C', C segunda, prefiero no explicarlos en este que es el caso más complicado, sino más bien explicarlo en uno más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la idea. Ahora hay que llevar esto a la práctica. Y para eso tenemos un ejemplo acá. ¿Ya? Voy a ver si ha ingresado su compañera. Aquí está. Vamos a hacer jóvenes, vamos a hacer un alto aquí con el avance. Yo termino diciéndoles que estamos ya a las puertas de la evaluación. Solo me resta mostrar este ejemplo. Les pido que revisen el ejemplo del libro y yo voy a complementar con un ejercicio propuesto y ahí termina esta parte de cross. ¿De acuerdo? El examen está fijado para el día 29, que cae jueves. Ahora vamos a revisar, aguarden un segundito. Así es que todavía el miércoles nos vamos a encontrar para hacer la última clase y terminar con esto. ¿Ya? Les pido que se queden. Está su compañera de la acreditación, en realidad la encargada de la acreditación. Por favor, les va a dar las instrucciones acerca de qué es lo que se va a hacer ahora. Tienen que responder una encuesta. ¿De acuerdo? Aquí está la fecha. No es 29 jueves, es miércoles. El examen, pero está fijado para el día jueves de la siguiente semana.
¿ya? Jueves 30. Entonces, por favor, quédense en sala. Yo voy a tener el aula abierta todavía, pero ya conmigo terminó la clase. Inge, Sí, dígame. Inge, disculpe, el día jueves yo tengo examen de sistemas a las 11:15. ¿En qué horario va a ser nuestro examen? Disculpe. Ah, el examen vas. Ah, perdón, les estoy diciendo al revés. Les estoy diciendo al revés. El examen originalmente lo había fijado para el jueves, pero lo hemos adelantado al miércoles, porque miércoles tenemos clase a las 11:15. Ya, a ver, por hacerlo a la rápida les estoy diciendo mal. Déjenme revisar nuestra planificación, por favor. Debo estar todavía compartiendo la pantalla, ¿verdad? Déjenme revisar. Sí, aquí está el rol de exámenes. Es el miércoles, jóvenes. Eso significa que nos tenemos que encontrar para hacer una clase, terminar este ejemplo de cross que nos está faltando. Va a ser cortita la clase. Les pido que el día lunes se conecten a las 2:15. Quienes no puedan hacerlo, por favor, revisen el ejemplo del texto. Es tal cual lo que ustedes tienen que calcular. Todo se reduce a hacer dos tablas de cross y sumarlas. ¿De acuerdo? Pero mejor si se conectan a la clase del lunes a las 14:15. ¿Ya? Entonces, lo digo en limpio ahora, el examen es el miércoles en la hora de clases y en el aula 617. No es jueves, miércoles 29. ¿Ya? Creo que ahora está claro. Si hay alguna otra consulta, por favor. Todo claro, Inge. Todo claro, excelente. Entonces yo los dejo con la encargada de la acreditación, por favor, adelante. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes, chicos. Como ya está explicando un poquito el Inge, y tiene una pequeña encuesta, lo estoy dejando en los mensajes de la llamada, por favor. Empiecen a llenar. Recuerden que esta encuesta es anónima, entonces pueden responderlo con mucha honestidad.